viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, dilo, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Dilo. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, que se escuche, Cristo viene ya. Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. El título de la predicación es La palabra es poder. La palabra es poder. Poder de Dios. Y oficia con ese poder cada vez que se lanza, cada vez que se habla. Pero tiene que haber un lugar, un corazón, un receptor, un tabernáculo que la reciba. Una buena tierra que la reciba. Y para que una tierra reciba la palabra, la semilla, tiene que ser una tierra preparada. Porque la palabra es poder. Y nosotros estamos siendo edificados por el Señor. Estamos siendo sacudidos del polvo. Así dice la Escritura, sacudidos del humanismo, de lo terrenal. Eso representa el polvo. El Señor le dijo a la serpiente de qué se iba a alimentar. ¿De él? Cuando nosotros somos terrenales, somos una comida deliciosa para la serpiente. ¿Vieron?
Pero viene el Señor y dice que Él sopló con su espíritu. Para que salga de ese estado y para que se ejerza una transformación, porque la palabra es poder para el que cree, y ahí apertura un principio el Señor. Pero la iglesia necesita ser edificada con la palabra. Amén. Leamos entonces Hechos de los Apóstoles capítulo 20, verso 32, a modo de inicio. Dice la Escritura: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarnos y para darnos herencia con todos los santificados. Yo digo amén. La palabra de su gracia tiene poder. Ya hay un fundamento. Esa palabra de poder viene para edificarnos y para darnos herencia. Batalla contra los otros lugares a donde nos quieren llevar para que no tengamos herencia. Pero Él quiere que tengamos herencia por medio de Jesucristo. Entonces la palabra tiene poder. Fíjense lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 11. ¿Cómo tiene que ser nuestra manera de conducirnos? Primera de Pedro capítulo 4 verso 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La iglesia dice amén. El que habla, ¿cómo tiene que hablar? Palabra de Dios. Entonces no puede haber confusión, porque hay un lenguaje. Entonces cuando otro habla otro lenguaje, nosotros lo identificamos. Cuando quieren venir a nuestros pensamientos, es más, cuando se nos quiere impartir algo que no es de Dios, el Espíritu lo rechaza, porque la palabra tiene poder y ha sido instalada en los corazones. Entonces no hay posibilidad de que mengue mi fe, de que mengue mi alabanza, de que mengue mi vida en servicio al Señor. Porque ya hay un fundamento y la palabra viene para edificarme. O sea que tengo que seguir construyendo. Ahora viene Pedro y dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a las palabras de Dios. Para que Cristo sea glorificado. En nosotros, en nuestra familia y en la iglesia. ¿Cómo estamos ministrando? Esa es una pregunta que podríamos hacernos. Porque las preguntas nos ayudan a reflexionar, a poder pensar, a posicionarnos. Y estamos en la presencia de Dios y estamos ministrando palabra de Dios. No es palabra de hombre. Cuando ministramos a los nuestros, los ministramos conforme a lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros creemos que estaría bien, o ministramos, porque la Biblia dice: el que ministra, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No a cuestiones humanas, no a experiencias humanas, no poniendo de ejemplo a nadie que no esté puesto por el Señor como ejemplo para nosotros tener una fuente fidedigna. No torciendo lo que el Señor tiene establecido en su palabra. Entonces Cristo es glorificado.
Y aunque muchas veces parezca redundante, fuerte, hasta que parece que le va a hacer mal, eso es humanismo. ¿Saben cuántas veces se han presentado y dicen, no le enseñes tanto la Biblia a tu hijo, le va a hacer mal? ¿Cómo te puede hacer mal lo de Dios? Ahora también dice que sea con gracia. Y gracia es misericordia. Pero para eso necesitamos al Señor. ¿Cómo nos ministramos matrimonialmente como cónyuges? ¿Conforme a lo que a nosotros nos parece o conforme a lo que la Escritura dice? Y esto no es para que hagan el espadeo bíblico, ¿no? Mostrándose los errores, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con ministrar y hacerlo con gracia, para la mutua edificación, no para contarse los pecados. Pero necesitamos ministrar al Señor. Porque ministrar al Señor no es yo hablo porque yo estoy 100% delante del Señor. Ministro al Señor para yo mismo ser liberado y que prevalezca lo del Señor para que Cristo sea glorificado, dice. Y para esto hay que tener bien presente y conocer la Escritura para no errar, para no confundir, para que al momento de que nosotros lanzamos la palabra como espada, realmente penetre en el alma, transforme y dé vida. No es conforme a nuestras experiencias, es conforme al Señor. Eso es importante. Es muy importante. Nosotros como creyentes tenemos que creer en el poder que tiene la palabra, independientemente de nuestra condición actual. No ministro conforme lo que me pasa, ministro lo que el Señor dice en su palabra. Y se lo digo porque he escuchado muchas veces, matrimonios que por ahí están frustrados o situaciones que les han acontecido, entonces ministran conforme eso, siendo creyentes. Mujeres ministrando con contrariedades contra el esposo y viceversa. Y el Señor dice que nosotros tenemos que ministrarle a Él. Según las experiencias, las maneras o las formas que son consecuencias de nuestro mal proceder. Y entonces tenemos situaciones con nuestros hijos. Y entonces ministramos conforme a eso y no conforme a lo que el Señor dice. Para que Cristo sea glorificado en mí, en los míos, y lo que yo esté diciendo tenga un efecto en aquel que está oyendo. Necesitamos ser ministrados por el Señor. Y necesitamos ministrar al Señor. Porque algunos simplemente agarran el ministrar para otros. Entonces son excelentes ministrantes para otros. Digo excelentes entre comillas, ¿no? Pero no lo son para los suyos. Donde requiere tiempo, donde requiere nuevamente ir a la carga, nuevamente acomodar las cosas, donde no debe haber cansancio, sino que tiene que haber, por el contrario, nuevamente. Porque dice que la luz primeramente se saca de debajo de la mesa y se pone
arriba de la mesa para que alumbre. La luz es Cristo, para que alumbre a los de la casa. Para que primeramente alumbre a los de la casa. Y los de afuera puedan ver y sea glorificado el Señor por las obras que se están haciendo en esa casa. No que somos los más buenos ni los más perfectos, sino que se ministra al Señor. Y estamos abiertos a que el Señor ejerza una transformación en mi vida, en mi casa, en la congregación y hasta lo último de la tierra. Si alguno ministra, ministre al Señor, porque Cristo es glorificado. Y recordemos siempre lo que se nos está hablando. Sobre toda gloria hay un dosel, hay una cobertura. Para poder vivir realmente la gloria del Señor, que no tiene que ver con algo fantástico que nuestra mente a veces no logra dilucidar, sino que realmente la gloria tiene que ver con que haya paz en mi casa, con que estemos pendientes de que el Señor esté en casa, con corregirnos con un buen espíritu mutuamente para que el Señor se quiera quedar en casa. Donde tenemos que entendernos, no encubrirnos, y esto lo hemos hablado, sino cubrirnos. Y cuando algo no está bien, poner al Señor nuevamente en el centro para que sea glorificado. Y si Él es glorificado, glorifica a todos los que estamos cerca. Porque la palabra tiene poder. Amén. Hay que creer a la palabra, amados. Hay que creer a la palabra. Y actuar en función de la palabra. No recibirla y actuar con las cosas de los hombres. Que la Escritura lo menciona. Y ahora lo vamos a ir viendo. Uy, tengo un montón de tiempo, encima ni las 12 son. Porque sé que estuvieron murmurando que el otro día se me fue la mano y no sé qué. Ojalá que el Señor los perdone. Miren la desesperación, que yo tengo ganas realmente de estar 3 horas acá. Porque realmente quiero ocuparme, porque sé que muchos ni siquiera agarran las Escrituras en toda la semana. Entonces este es el momento de batallar. Y se comenzó a batallar desde la alabanza. Porque después salimos y la batalla sigue. Pero el tema es con qué armas yo salgo a la batalla. Y entonces la iglesia cumple muchas funciones. Y hablo desde la congregación también, del lugar de reunión, la asamblea, tan importante, porque acontecen un montón de cosas. Pero qué maravilloso es la preparación para que nosotros vengamos a la casa de Dios y no siempre derrotados. No siempre venir para que algo de lo que esos son migajas. Y las migajas son para, y el pan, y los hijos se sientan. Y traslade eso. ¿Usted se imagina? No sé. A su hijo abajo de la mesa diciendo, papá, por favor, me da de comer. Déjate de hinchar. Acá comemos tu mamá y yo y vos, no sé. O sea,
trate de meterse en lo que Jesús quiere decir. No somos perros. Salgamos de esa condición. Tenemos todo para salir de esa condición y vivir la palabra de poder. No es a ver qué me pueden dar, o a ver qué me pueden sanar, o a ver qué... Eso va a pasar, eso va a acontecer. De hecho, acontece. Eso lo tiene. Eso está. Entonces, cuando cambie el posicionamiento, cuando realmente nos presentemos como adoradores, y un adorador no es alguien que no tiene dificultades, no es alguien que no padece sufrimientos. Un adorador no es alguien que no está enfermo. Muchas veces es todo lo contrario. Tiene sufrimiento, tiene enfermedades, tiene un montón de situaciones que le acontecen, pero es un adorador. Y sabe a lo que vino, porque su cuerpo ha sido dado como un sacrificio vivo. Yo vine, Señor, a darte. Yo estoy acá. No solamente en la iglesia, mañana también estoy acá. Soy tuyo. No salí a las 12:30 y bueno, comenzó la vida. Pepe. Y me encanta, vaya, disfrute, coma rico, salga a pasear, haga todo, porque el Señor viene con abundancia. Pero no lo saque al Señor. Hágalo con el Señor y las cosas van a cambiar. Porque si no, simplemente fue a pasear un ratito y después llega a su casa y se mata con su esposa de nuevo. Y es todo lo mismo, todo lo mismo. Ahora, eso sí, necesitamos plasmarlo ahí, con una foto, para que el mundo vea lo feliz que somos, pero en realidad, valga la redundancia, la realidad es otra. Entonces a veces es menos fotito y más Diosito. Porque son operaciones de vanidad, fíjese. Y entonces todas esas cosas nos llevan a otros lugares donde en definitiva fuimos corridos de lo de Dios. Y la palabra tiene poder y nosotros la recibimos constantemente. Constantemente. Primera de Corintios, capítulo 2. Verso 1 al 13. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, escuchemos, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sacrificio, honra, entrega, sangre, todo lo que representa el sacrificio y lo que representa el Cristo crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, fíjense ahí hace mención a un apóstol que estaba pero ¿dejó de hacer lo que tenía que hacer? No, ministraba al Señor. Y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo digo amén. Nuestra fe no puede estar fundada en sabiduría humana, sino en la demostración del poder. Y no el poder del Street Fighter. No, ese no. El poder que da la palabra.
La palabra, cuando yo pongo la palabra delante de todas las cosas, cuando yo me dispongo a pararme arriba de la palabra, porque la palabra es la roca y la roca es Cristo, se empieza a ejercer el poder en mí, en mi casa, y todo lo que yo llevo adelante se hace bajo ese poder. Y nada puede cambiarlo. Yo me propuse, si estás debajo de humanismo, de cosas que te dijeron, de lo que a vos te parece, tu fe no está fundada en el Señor. Entonces, cuando algo no sale como vos quisieras que salga, o si las cosas no te parecen o no funcionan como vos crees que tendrían que ser, pero qué osados, ¿no? Pretender algo, eso pasa, por ejemplo, en la iglesia. Muchos vienen y dicen cómo hay que manejar la iglesia. Y yo tengo ganas de decirle, hermano, vaya y póngase una iglesia y después me cuenta. Y no saben la Escritura. Bueno, y así con todas las cosas. Por eso muchas veces viene alguien de afuera un poco más osado y nosotros que somos del Señor, y él está sin el Señor, es más, está bajo otras coberturas, bajo otros parámetros, aún en tinieblas, pero se presentan, ¿no? Soy fulano de tal profesión, ¿no? Y nosotros, la eminencia. Esta es una eminencia. Deberíamos imitar, ¿no? Porque si nosotros medimos así, mirá la casa que tiene, mirá el auto que tiene, la debe tener clara. Y nosotros tenemos al Señor. Nosotros tenemos al Señor. Nosotros tenemos su palabra. Nosotros dice que podemos lograr y llegar a ser expertos. Salidos de un ámbito terrenal, trasladados a un ámbito espiritual para alcanzar la gloria de lo celestial, que es el lugar donde vamos a habitar. Pero a veces no queremos sujetarnos a parámetros terrenales que el Señor también dispone para la iglesia. ¿Cómo podremos percibir los parámetros del reino, del cual Él quiere darnos una herencia? A veces como que estamos lejos, pero porque nosotros queremos, porque la palabra la tenemos. Me engañaron. Sí, te pudieron engañar 1, 2, 3, 4 veces, pero si vos tenés la palabra, difícilmente te puedan engañar. No sé lo que tenía que hacer. Y entonces ahí ya digo, pero entonces no. Primero que no escuchó o no le dio trascendencia o no está haciendo lo que tiene que hacer. Pero digo, una Biblia en su casa debe tener. Supongamos que no pudo venir el domingo, que no pudo escuchar La Roca, que no tiene Facebook para los devocionales. Supongamos. No, y por eso, no. Nada, estuve desobedeciendo toda la semana porque no sabía qué hacer. No sabía que el domingo hay que venir a la iglesia. Nosotros ponemos ahí, domingo, 10:30, lo invitamos, amado. No vi el Facebook en esta semana, entonces no sabía que había que congregarse. ¿Me entienden el lugar en el que muchas veces nosotros mismos nos posicionamos? Y la palabra tiene poder. Algunos están años y están viendo si van a servir al Señor. Yo le digo, sí, si quiere servir, sirva. Si no quiere servir, no sirva. Pero su situación de evolución como creyente está estancada. Y no porque yo quiera maldecirlo. Porque es un propósito del Señor. Porque hay evoluciones, no es que todo es lo mismo. Uno comienza como oyente, eso estamos viendo ahora también. Uno después es creyente, uno después discípulo. Después es siervo y después es amigo. Y a veces venimos simplemente a oír y creemos que oye, oh Israel. Entonces como oímos, pero no nos disponemos a crecer.
Entonces estamos más cerca de la tierra que del cielo. Esto es como una escalera, o sea, para que pueda ser más ilustre el ejemplo. Usted está acá y tiene que subir allá, y si está en el primer escalón, y los escalones son 10, ¿está más cercano de dónde? De la tierra. Entonces está ahí, se maneja terrenalmente todo el tiempo. Y tiene que hacer así. Pero eso, bueno, eso implica levantar la... Ahora, para otras cuestiones sí escalamos. Y está perfecto, ¿eh? Pero la palabra no puede ejercer poder. Porque primero tiene que estar el Señor. Y dentro de lo que está el Señor, yo también tengo sueños, proyectos, cosas que quiero llevar adelante. Pero si Él no está, déjenme decirles que usted ya no está, no es neutro, para que se entienda, o sea, no decide. Usted entró en un campo en lo espiritual, que si lo que lleva adelante no es bajo los requerimientos y lo que el Señor quiere, va a haber frustración, va a ir a saco roto. Porque queremos ir para aquel lado, pero el Señor ya te posicionó en este lado. Vos sos de este lado. El otro ya lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Entonces no tengo que trabajar. No, sí trabaje. No entiendo, pastor, usted me confunde. No, usted se confunde si quiere nomás, porque la Escritura, Dios no confunde a nadie. Dios es un Dios de paz. Simplemente estamos definiéndonos. Porque ese es el tiempo profético. O me defino o me voy a quedar con todo lo que eso implica. Me voy a quedar sin las bendiciones, me voy a quedar sin la herencia. Voy a venir a la iglesia. Es más, voy a servir al Señor. Es más, hasta ministerio puedo tener. Pero mi meta a alcanzar no será Dios. Porque estoy así. Y más cercano tengo esto. Es más cerca. El ajo y la cebolla es más cerca. Y hasta va a tener abundancia de la abundancia de la que más quiere, ¿no? Y el Señor ofrece riquezas, pero en gloria. ¿Vieron? En gloria. Las otras riquezas también van a estar. Porque Él dice, si tenés la gloria, tenés lo otro también. Es más, muchos hasta tienen eso y no se animan a la gloria. No tienen problemas económicos, pero no se animan a la gloria. Y la palabra tiene poder para llevarnos a la gloria, para que Cristo sea glorificado. Estoy viendo a ver si Dios me convence. Y Dios no está pensando en que si te quiere convencer o no. El tema es donde vos quieras estar. Pero a veces el trajín ni siquiera nos hace que nos paremos en los caminos y reflexionemos. Miremos nuestra vida, miremos nuestra casa, miremos nuestros hijos, miremos al Señor. ¿Hacia dónde? Pará. Y como a veces no sé para dónde ir, dice pará y preguntá cuál sea el buen camino. Y andad por él. Porque si vamos a preguntar para después no andar, preguntad cuál sea el camino y andad por él. Preguntad cuál sea el camino. A veces ni siquiera preguntamos porque queremos seguir en nuestros caminos. Y no necesariamente los caminos del Señor. Menos preguntar, porque si pregunto yo casi que ya sé la respuesta. Porque supongamos que usted venga, pastor, ¿usted qué cree? ¿Tengo que servir o no tengo que servir? ¿Y usted qué piensa que yo le voy a decir? No. Es más, no vengas el domingo, andate al culto Umbanda. ¿Qué es lo que usted cree que yo le voy a decir? Traté mal a mi esposa, pastor. ¿Qué tengo que hacer? No, y seguí fajándola. O sea, ¿qué cree que le voy a decir que usted no sepa?
Y si supongamos que no sabe, ¿usted está escuchando la roca? ¿Está poniendo en práctica? Más o menos. La palabra es poder. Sí, pero usted no conoce la situación, no conoce a mi esposa, no conoce a mi esposo. Créame que sí sé. Créame que sí sé. Si Dios nos cambió estando fuera, ¿cómo no va a ejercer poder estando dentro? Yo llegué al Señor con un matrimonio casi destruido. Ah, ¿usted no es perfecto, pastor? ¿No es que el Señor lo envió así en una nube y cayó acá, en Virrey del Pino? Hasta la ropa me tiraban a la calle. Así como la ve con esa carita angelical. La palabra tiene poder. Y nos tiene que seguir liberando. Pero viene un tiempo de aceleramiento, donde pareciese una contradicción, pero yo quiero que usted me lo perciba espiritualmente, donde ya no hay tiempo. Donde la iglesia va a ser levantada. Y si nosotros todavía estamos pensando en que, no sé, y no estoy en contra de ningún proyecto personal, entiéndame, no va por ese lugar. Pero hagámoslo de la mano del Señor. Realmente. Eso como yo siempre pongo de ejemplo. Si usted me dice, pastor, ¿tiene casa? No, yo no tengo casa, yo alquilo. Ah, usted no fue bendecido por el Señor. No, yo toda mi vida serví al Señor. Y ese ejemplo no significa que a los jóvenes decir, no pienses en hacer tu casa, no, todo lo contrario. Pero eso por eso tenemos que ser expertos en discernir los tiempos. Porque eso es como que yo tenga la posibilidad hoy de hacer mi casa. Yo ya no tengo tiempo para hacer mi casa. Ni quiero tampoco. ¿Se entiende? Ahora, el joven sí le dice, sí, si tenés la posibilidad, trabajá, comprate tu terreno, edificá, hacelo en el Señor, hacé las cosas bien. Está buenísimo. Porque yo para poder edificar mi casa tengo que... Algunos domingos no me van a ver. El discipulado ya no lo puedo hacer. Tengo que trabajar más porque hoy todo subió. Entonces yo tendría que relegar mi vida a lo que el Señor me llamó para hacer mis cosas. ¿Que estarían bien, sí o no? Pero sería malo que se pierde. Y yo fui llamado a aumentar, no a descender. No sé si se entiende a lo que voy. No, yo estoy diciendo váyanse todo a alquilar porque no vale la pena edificar. No. Yo lo que estoy diciendo es que cada uno tiene que discernir y meterse delante del Señor y ver lo que conviene conforme el tiempo. Y proféticamente la iglesia no puede estar pensando en lo terrenal. Tiene que estar pensando en lo celestial porque es el lugar a donde va a ir. Porque si no es como decir, esto me están haciendo trabajar en vano. ¿Se imaginan a Jesús mirándonos y diciendo, a este para qué le voy a edificar si no va a venir? A este para qué... No, nada. Entonces se ahorra trabajo Jesús. Hago 2 moradas menos y total. Él está preparando moradas para que en donde Él está nosotros también estemos. Yo no sé si a veces... Este es el tiempo de servir al Señor. Este es el tiempo de prepararse en su palabra. Este es el tiempo de predicar el Evangelio. Este es el tiempo de instruir a nuestros hijos. Y todo lo demás es añadidura. Y de hecho está. Porque usted no está pensando si mañana vaya a trabajar. Mañana tiene que ir a trabajar. Ahora lo que sí tiene que estar pensando es si yo cómo me voy a presentar mañana delante del Señor. ¿Voy a seguir siendo de la misma forma que soy o voy a ser un creyente hecho y derecho? Con todo lo que eso implica. Porque lo otro no lo voy a perder. O usted sale mañana dudando de que no sé si voy a trabajar o no voy a trabajar, no sé qué va a pasar. No, te va y trabaja. Ahora qué bueno que vaya lleno del Espíritu Santo, cubierto en oración, pendiente de la iglesia de Cristo, los servidores pendientes de lo que hay que llevar adelante. Mi vida real, genuina, para Cristo.
Y si se me concedió algo, yo lo quiero desarrollar al máximo, porque es para Cristo, porque como ya no es mío, ya es de Cristo. Y pero yo no tengo ninguna función en la iglesia, pastor. Tus hijos son tuyos y son de Cristo. Ah, ahí tenés un trabajo que ni te cuento. Mayor que el que se pueda llevar adelante en lo ministerial. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Le digo una. Vuestra santificación. ¿Te estás santificando? Vieron que no tiene que ver con ningún trabajo, con ningún ministerio, ni salir a predicar, ni esas cosas que hay que hacerlas, ¿eh? ¿Estás criando a tus hijos en el Señor? En el Señor, no que los traes a la iglesia, ¿eh? En el Señor. ¿Nos estamos disponiendo como familia a meternos en el Señor? ¿Hay un anhelo por crecer en el Señor, por servir al Señor? Y servir como corresponde, ¿eh? No a aventurarnos, a decir, no, bueno, a ver qué puedo hacer. Porque cuando eso es así no tiene peso alguno. Un día va a estar, otro día no va a venir, y entonces el perjudicado es usted, no la iglesia ni el Señor. Servir al Señor con mi vida. Me comprometo y lo voy a llevar adelante porque yo asumí por amor al Señor, ni por el pastor, ni por esto, ni por el Señor. Entonces eso me acomoda automáticamente. Pues yo no soy mayor que el Señor y usted quiere servir al Señor. Yo simplemente, si hay algo que no está bien, se lo voy a explicar, se lo vamos a acomodar para que lo pueda hacer correctamente para su bendición. Porque ¿de qué serviría hacer cosas? Y usted, por ejemplo, no sé, está en unos conflictos bárbaros en su casa. Yo le voy a decir, serví al Señor. Trata mejor a tu esposo. Tráele la hojota. Servilo. Como la iglesia sirve a Cristo. ¿Viste? Le dice. ¿Viste? Y vos tratala como vaso más frágil, como coheredera del reino, sin desprecios, sin machismos, sin situaciones que nada tienen que ver con Cristo. Y no porque a mí se me ocurra, porque la palabra así lo demanda. Y no tiene que ver con que todo sea perfecto, tiene que ver con que pongamos primero a Cristo. Y ahí, cada uno haciendo lo que tenemos que hacer, créanme, las cosas se acomodan. Sí, pero lo intenté el lunes y no, todo mal. Pero venía hace 25 años haciendo las cosas mal. ¿Yo creo que el lunes vas a cambiar? Y yo intenté, pero usted no la conoce, pastor. Y él se hace del conocedor de la palabra, pero usted porque no la conoce en casa. Y así están, contándose los pecados, viendo a ver quién es peor que el otro, para ver quién es mayor conforme quién está peor. Qué feo es. O sea, soy mejor porque el otro está peor. Y la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Y Cristo dice, como vaso más frágil, y dice, sujetate. Y dice, hacer las cosas así. O sea, es mutuo. No es yo quiero que el otro se comporte como tal y yo excluirme. No, yo también. Entonces, es Cristo el que está en el medio. Pero a veces no tenemos ni ganas de hacer eso. Queremos que Dios haga como una, no sé qué es lo que queremos que realmente, porque Él lo hace por la palabra, porque la palabra tiene poder.
si yo la pongo en práctica. No es por si solo me siento ahí, hoy escuché, salgo ahí, se acomodó todo. No sé qué pasó, se acomodó todo. Simplemente no hablaron, porque donde hablaron se pudrió todo otra vez. No acá, ¿eh? En la iglesia de Cristo pasan esas cosas. Que está siendo lavada, que está siendo quitada sus manchas. Yo quiero eso, Señor. Un imperfecto que está siendo perfeccionado. Un imperfecto que quiere ser perfeccionado. Porque después están los que no quieren. Y bueno. El que ministra, ministra el Señor. ¿A dónde nos habíamos quedado? Estamos terminando, Mar. Y estuve entre vosotros y mi palabra, mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y la palabra es Espíritu y la palabra es vida. Y la palabra tiene poder. Poder tiene para sanar. Sí, la palabra tiene poder. Y para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, dice. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, fíjense, encriptada, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Pero la iglesia sí. Aleluya. Los príncipes de este siglo no la conocen. Ni los escritores, ni los pensadores, ni... No. Porque le es oculto. Se le concedió a los santos, a la iglesia, a la que le ama. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Diferencia al hombre de los que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Escucharon bien? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No lo del hombre a lo espiritual, ni lo espiritual a lo del hombre. Lo espiritual a lo espiritual. Porque hay cosas de hombres. Hay cosas de hombres. Y de eso habla el humanismo, que se está metiendo en la iglesia, amados. Se está queriendo meter. Nosotros estamos batallando. La palabra batalla porque la palabra tiene poder. Y si usted no lo entiende por la carne, lo va a entender por el Espíritu. Porque yo no le predico a la carne, le predico al Espíritu. Y me vuelvo contra los enemigos, contra los hombres que quieren batallar contra la iglesia de Cristo. Y cuando hablan de los hombres, hablo de una entidad masculina, potestad, que quieren venir a arremeter y a cubrir los pensamientos para que no entendamos que la palabra de Dios tiene poder. No es como hombres. No es como naturales, porque el hombre natural no puede, pero el hombre espiritual sí. Él las discierne, él las entiende y él obra. Miren las cosas de los hombres.
Mateo 15:9 dice: más en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Hay lugares donde enseñan preceptos de hombres y dice que es en vano. Si a vos te dicen todo te va a ir bien, quédate tranquilo, no te congregas, hacé la tuya, Dios ama a todos, el Jesús buena onda, eso es de hombres. Y dice, en vano se juntan. El Señor no los recibe. En vano se juntan. ¿Por qué? Porque enseñan cosas de hombres. Y nosotros tenemos que oír. Nosotros queremos lo de Dios. Cosas que ojo no vio, ni han subido a corazón de hombre, son las que el Señor tiene preparado para los que le aman. Porque para los hombres, para lo que todos ven, para los que todos quieren hacer, eso no es la iglesia. Si yo estoy en Cristo, estoy en la iglesia y me sigo comportando como cuando no era del Señor, algo no aconteció, no hubo una regeneración, no hubo un nuevo nacimiento. Porque son cosas de hombres. Miren qué más. Marcos 7:8, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Empiezan por el espíritu, terminan en la carne. ¿Qué os fascinó? ¿Qué hubo que cambió? Dejándolo de Dios, se aferran a los mandamientos de hombres. ¿Qué pasó? El Señor está alertando a la iglesia. Y eso también es vestirla. No te aferres a mandamientos de hombres. Y el Señor nos ayuda a comprender. Porque hay sátrapas que dicen, como yo no obedezco a los hombres, ni loco obedezco al pastor. Porque yo obedezco a Dios. Y hace lo que quiere, se maneja como quiere. No ha entendido la instrucción. Acá estamos hablando de una entidad que está en contra de la iglesia. Porque a la iglesia no la gobiernan los hombres. La gobierna Cristo por medio de su Espíritu. Y por medio de ministros que Él ha levantado, porque Él instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él los instituyó. Domas, regalos, domas en forma de hombre, no entidades de hombres que lanzan queriendo correr al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado. Hechos de los Apóstoles 5:38. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de hombres, perecerá. Hay cosas que acontecen que son de hombres. Tranquilo. Tranquilo. Si hay operaciones de hombres que se quieren meter en la iglesia, pero hay una iglesia que está firme en la palabra, que tiene poder, van a ser expulsados. Van a ser corridos. Van a ser interceptados por el Espíritu. Si hay algo que quiere dañar a la iglesia en forma de hombre, el Señor los va a sacar, quédense tranquilos. Porque la obra de Dios no es obra de hombre. Es una obra espiritual y se edifica de esa forma. Así que tranquilo, sigamos edificando en Dios. ¿Escucharon, iglesia? Sigamos edificando en Dios. Porque dice que esos hombres van a venir y se van a meter y van a querer hacer daño. Pero una iglesia que está parada, fundamentada y edificando en el Señor es una iglesia que no va a poder ser derrotada. Amén. ¿Cuántas cosas de hombre? Gálatas 1:10 dice, porque
¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía yo estoy queriendo, porque a veces solamente se habla de que no, yo no quiero agradar al pastor, yo quiero agradar a Dios. Hay veces que, y la Biblia lo dice, no agradar a la persona, sino a lo que tiene la persona y la obra que lleva la persona. Cuando dice agradar a los hombres, agradar a los que quieren los hombres, pero que están fuera. Y que si eso no es extirpado, cuando yo venga a la iglesia, voy a querer seguir agradando a los hombres. Entonces no, que no se enteren que soy creyente, que no se enteren mucho que yo subí a la iglesia, ¿viste? No hablemos mucho como la iglesia, porque por ahí a veces se creen que voy a la iglesia. Quieren agradar a los hombres. Y vienen a la iglesia y siguen queriendo agradar a los hombres. Y no buscan el favor de Dios, sino el de los hombres. Si buscas el favor de Dios, vos le vas a querer servir con todo tu corazón. Te vas a querer sujetar a los parámetros que el Señor dispone. No vas a andar ahí cuestionando que sí, que no. Si está en la palabra, no pelees contra Dios. Deja que el favor de Dios sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre la congregación. Amén. Por último, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Estemos atentos a las cosas de hombres. Para desecharlas. Y la palabra de Dios, que es una palabra que tiene poder, prevalezca en nuestras vidas. Amén. Amén, iglesia. Vamos a adorarle. Pónganse de pie, por favor. Primera de Corintios capítulo 4, verso 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, haciendo una diferencia entre la palabra de hombre y la palabra de Dios. Poder, poder, poder. La palabra es poder. La palabra es poder. La palabra es poder. Vamos a levantar nuestras manos para adorar. Para que salga de nosotros como una purificación, como una limpieza. Yo vengo ministrando, Señor, que ya deja de ser locura para nosotros la palabra de la cruz, porque esa locura es para los que se pierden. Pero he aquí, para los que se salvan, o sea, para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Es locura para los que se pierden, pero para los que han sido salvados es poder de Dios. Tu palabra es poder. Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame
conocer. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Oh, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer.